Muy buenas tardes a todos. Es un honor, es un privilegio y me siento muy agradecido con Dios de poder participar como moderador en este primer panel. Los invito a todos los que están afuera, pues que podamos ubicarnos en los asientos para que aprovechemos al máximo este panel de expertos con personas sumamente comprometidas con la temática que estamos viendo en temas de innovación y tecnología. En este primer panel vamos a hablar sobre experiencias internacionales en la adopción de innovación tecnológica en el sector agropecuario. Y en esta serie de exposiciones vamos a empezar con el señor Eugenio Díaz Bonilla, con el título de su exposición que nos va a hablar sobre tecnologías para la provisión de servicios, monitoreo y resiliencia climática. Hola, ahora sí. Bueno, primero muchas gracias al Gobierno de Honduras, al Gobierno Nacional, a la alcaldesa, al pueblo hondureño por su tradicional hospitalidad, a todos ustedes por estar acá y al BID y a todas las organizaciones que han puesto este trabajo conjuntamente. Para mí es un honor, es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas en relación a lo que está haciendo el ISPRI, que es parte con el CIAD, con mi colega Daniel, de otro de los centros. Son 15 centros a nivel internacional, alrededor de unos 8.000 científicos y diferentes personas que están trabajando en más de 70 países en temas de tecnología agropecuaria. Es el organismo internacional más grande trabajando en estos temas que sea público, que no sea una empresa privada, trabajando con universidades, con el equivalente de DICTA o de los INIAS o del INTA, etcétera, con la academia, con la sociedad civil. Tenemos toda una variedad de temas tecnológicos, desde genética, varios de los cultivos que se están usando en arroz, en maíz, en frijol, etcétera, a nivel mundial, son variedades que se han desarrollado históricamente en el CGIAR, que lleva muchas décadas de trabajo. Y va desde, como digo, aspectos genéticos, de pasturas, de suelos, manejo ecológico, de sostenibilidad ambiental, y cubriendo toda una variedad de productos, incluyendo forestales y pesca. Y el enfoque es en productores pequeños, en productores familiares. Piensen que de los alrededor de 650 millones de productores a nivel mundial, el 84-85% tienen menos de 2 hectáreas. Entonces, el enfoque de este organismo es sobre todo en los productores familiares y pequeños, en temas de nutrición y de sostenibilidad ambiental. En el caso de Honduras, 2 ejemplos nada más de las muchas cosas que se están trabajando en Honduras, es el trabajo de Harvest Plus, que es biofortificación de ciertos cultivos, o el caso del trabajo del CIAD, que tiene oficina en DICTA, pero que han, por ejemplo, desarrollado este mecanismo por el cual uno puede mapear los espacios de reservorios de agua para poder desarrollar estos cosechas de agua. Bueno, pero me pidieron que hablara más de la parte digital. Entonces, dentro del trabajo del CGIAR hay un grupo que se dedica a lo que se llama Big Data, y ahí tengo solamente 5 ejemplos de los varios. Uno es un caso en Kenia, que es crowdsourcing, información de la población. En lugares remotos se necesitaba información de agua para poder manejar los bosques. Se instalaron signos donde la gente puede, al leerlos, mandar información de lo que está viendo. La gente reaccionó, está mandando información, se tiene información sobre el agua, los niveles de agua en toda una serie de lugares dentro de Kenia en los cuales no había manera de captar esa información. Obviamente crowdsourcing y temas relacionados pueden servir también para certificación de tenencia de la tierra, etc. Otro ejemplo, el de México, del CIMIT, del Centro de Maíz y Trigo, que está basado en México, pero trabaja en todo el mundo. El uso de drones y de sensores para hacer agricultura de precisión en temas de maíz. Tenemos el caso de una aplicación que se llama Nuru, que es en África, usa inteligencia artificial y hay que educar a la máquina para poder identificar pestes, en este caso para la yuca,
En el caso del centro de arroz en África, han desarrollado otra aplicación que básicamente ayuda para el manejo de malezas. Y en el caso de Indonesia, otro de los centros que trabaja en arroz, que está en Filipinas, que es el IRRI, tiene una aplicación que se llama WeRice, hay un juego de palabras ahí con rice y rice, con C y con S, donde con información de tiempo, de clima, recomendaciones sobre siembra, trasplante, fertilizantes. O sea, obviamente un montón de posibles aplicaciones digitales, pero no es para lo único que se puede usar la digitalización. También tenemos el IFPRI, estamos trabajando en India en un sistema de seguros, en los cuales se sacan fotos. El agricultor tiene un seguro, va sacando fotos y van mandando esa información de fotos a un comité que evalúa y a partir de ahí, dependiendo de si hay o no pérdidas, recibe el pago. Obviamente las fotos tienen que estar referenciadas y por eso esos dos puntos blancos para poder asegurar que las fotos están en el lugar correspondiente. También esto sirve también para inclusión financiera, para comercialización, para trazabilidad, etcétera. Muchas aplicaciones. También hay aplicaciones, por otro lado, y voy a dar un caso de cómo puedo hacer el seguimiento de servicios del gobierno. En este caso se está haciendo, el IFPRI está trabajando en Guatemala y también lo va a hacer ahora en Honduras con InvestH. Supuestamente el gobierno tiene que dar servicios de cierto tipo a la población. En este caso son servicios de salud para para mujeres embarazadas o para madres lactantes. Hay un mecanismo por el cual las madres embarazadas o lactantes informan si han o no recibido ese servicio, se recopila la información y después llega un mapa. En esta zona sí lo recibieron, está en verde, esta zona está en amarillo, no lo recibieron, esta zona está en rojo, aquí hay problemas. Sirve también para poder hacer el seguimiento de si se está dando extensión, si las transferencias condicionadas están llegando o no. Muy bien, muchas aplicaciones, pero el punto central sigue siendo dónde saco el conocimiento para poder después transmitir la vía digital. Entonces necesitamos toda una serie de políticas, marco institucional, programas. En el caso de la parte digital, hace falta que los productores tengan el equipamiento, después hace falta que haya internet. Terminamos una encuesta de hogares para un trabajo de USAID en Honduras. Solo el 28% de los productores, desde grandes a chicos, tienen smartphones, tienen teléfonos inteligentes. El 60 y pico tiene teléfonos celulares, pero necesitas un smartphone para ciertas aplicaciones. Entonces, hay toda una serie de desafíos. Pero yo quiero referirme a dos puntos. Uno es, ¿cómo financio la tecnología que después se tiene que ser transmitida? Y ¿cómo financio al productor para que después la pueda absorber? Entonces, el primer punto es notar que efectivamente, en el caso de Honduras y muchos países en la región, estamos invirtiendo menos de lo que deberíamos. Esto es lo que gasto en investigación agropecuaria como porcentaje del PBI agropecuaria. Como ven, Honduras está ahí abajo. Supuestamente el target tendría que ser 1% del PBI agropecuario invertido mínimo, ¿no? Los países desarrollados están invirtiendo 4 o 5. Acá hay algunos países en desarrollo que invierten más, pero porque tienen sectores agropecuarios muy pequeños. O sea, primero, ¿cómo hago para financiar la generación de tecnología? Y segundo, ¿cómo hago para financiar a los productores? Ahí estamos trabajando a 3 niveles. Son, uno, los sistemas bancarios y financieros. Vamos a tener una reunión con el ICA en mayo en Costa Rica para discutir cuáles son las restricciones que hay en el sistema bancario para poder financiar esta scaling up, ¿no? Llegar a escala todas las innovaciones que necesitamos. Si se fijan, este es otro indicador, es lo que se llama el índice de orientación agropecuaria del crédito, el porcentaje de crédito agropecuario sobre el crédito total dividido por el porcentaje que el PBI agropecuario tiene en la economía. Entonces, supuestamente, si tengo 1, quiere decir que estoy recibiendo como porcentaje de crédito lo mismo que tengo en el PBI. En el caso de Honduras es 0,37, está por debajo del promedio de América Latina y del mundo. Eso es un tema. El segundo es cómo involucro al sector privado, que puede tener inversores de impacto, con responsabilidad social, etcétera. Lo que pasa es que no hay proyectos. Entonces, con el CIAT estamos trabajando en esta idea de generar un fondo de preparación de proyectos para poder después conseguir esta participación de los inversores de impacto, quizá emitir bonos verdes para ese financiamiento. Y finalmente, el último punto es todo un trabajo que está haciendo la FAO y otra gente, es cómo mover de las redes, las redes de protección social que están basadas en transferencias
de dinero por razones de pobreza o por temas sociales, para educación, para salud, incorporar elementos productivos y de sostenibilidad ambiental. Hay varios ejemplos, se están haciendo test sobre evaluaciones sobre cómo pueden funcionar, pero creo que es una de las direcciones en las que tenemos que avanzar. O sea, estas son algunas de las ideas que tenía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eugenio. Paso, Rafael. Bien, le damos inmediatamente la palabra a Daniel Jiménez del CIAT con el título de su presentación, Hacia una agricultura digital y climáticamente inteligente. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y gracias al evento por la invitación. Mi nombre es Daniel Jiménez y como decía Eugenio, trabajo para uno de estos 15 centros que trabajan en investigación para el desarrollo en el mundo, en el área de la agricultura. Yo voy a hablar acerca de hacia una agricultura digital climáticamente inteligente, o como también nos gusta llamarlo, una agricultura sostenible adaptada al clima, donde yo he venido liderando este tema en agricultura digital. Y pues voy a hablar básicamente de los componentes de la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Que son productividad de una manera sostenible, el tema de adaptación, mitigación y cómo las tecnologías de información y comunicación nos pueden ayudar a hacer mucho más eficientes este trabajo y de manera más responsable con el medio ambiente. Y al final hablar un poco de las lecciones aprendidas en este tema. Entonces, para comenzar, este es un gráfico que representa la evolución de la productividad en Latinoamérica en países donde existen cultivos que están muy bien organizados a lo largo de la cadena de abastecimiento. Y con eso yo me refiero a que son cultivos donde hay una gran asociatividad, donde cuentan con sus propios sistemas de extensión de tecnología o de asistencia técnica y que en algunos casos inclusive cuentan con su centro de investigación. ¿Sí? Ese ha sido más o menos el proceso, viajando por Latinoamérica. Dependiendo del cultivo, dependiendo del país, van a cambiar las fechas, pero es más o menos el proceso que hemos vivido. Lamentablemente, no todos los cultivos tienen ese nivel de organización en esos mismos países, ¿sí? Muchos de esos cultivos han aumentado levemente la producción, o algunos inclusive la mantienen, ¿sí? Entonces, pero no todos son malas noticias allí. Si ese es el panorama para algunos de los cultivos, ya hay ejemplos en el mundo que nos muestran cómo se pueden dar unos saltos a todos esos pasos intermediarios que hay allí. Nosotros tenemos una oficina en Nairobi y cuando yo voy a Nairobi los visito a ellos, es ridículo como uno se ve con dinero en efectivo. Ellos manejan dinero digital en los teléfonos y estoy hablando de Nairobi, Kenia, ¿sí? Si estamos hablando del mundo en vía de desarrollo, allá está el mundo en vía de desarrollo. Básicamente pasaron de los telegramas a tener teléfonos inteligentes, sin pasar por esos pasos intermedios entre telefonía pública fija, telefonía fija y el internet. Entonces sí se puede. Y otro ejemplo también es ese es el de las comunicaciones, y el del dinero es que no pasaron por los bancos. Básicamente el dinero que guardaban en sus casas lo manejan en los teléfonos. Entonces allí es donde nosotros trabajamos bajo la hipótesis de que podemos dar estos saltos y que para esos cultivos que están en esa línea naranja es la tecnología realmente la que nos va a ayudar a aumentar la productividad, a reducir la escala, que estemos hablando de agricultura de precisión, de agricultura específica por sitio, y nos podemos ganar mucho tiempo, no solamente recursos en tiempo, sino también en dinero, ¿sí? Pero entonces, hasta acá parece siempre otra vez un científico de un centro de investigación con una hipótesis de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de los hechos. Aplicando metodologías de inteligencia artificial, como la gráfica que está allí, hemos demostrado cómo podemos decirle a los agricultores que si aplican, en algunos casos, con datos de ellos, hasta 80 kilogramos de fósforo por hectárea para sembrar maíz en un departamento en Colombia, estas metodologías te pueden decir que no hay necesidad de aplicar más de 30, ¿sí? No hay necesidad de aumentar más los costos de producción, no hay necesidad de contaminar más el ambiente, y de esta forma los maiceros en Colombia, en ese departamento, han obtenido ganancias hasta de $4 millones. Haciendo un trabajo similar con la Federación de Arroceros, indicándoles a ellos, utilizando inteligencia artificial, cuáles son las fechas de siembra ideales, cuáles son las variedades que se deben poner en ciertos sitios, hasta $50 millones en evitando pérdidas con ellos. En el caso de la Asociación de Frutas y Hortalizas, ejecutamos un proyecto durante 3 años donde determinamos que el retorno
a la inversión en la investigación era de $4 millones, y trabajando con un programa en México que se llama Masagro y otro con la alcaldía de un municipio en Colombia, hemos podido incrementar productividad, en algunos casos, no en todos, hasta el 60%. Para mostrar el caso de inteligencia artificial, pero hay otro caso donde hay adopción en el uso de modelos computacionales en plataformas digitales. Fue un ejemplo que nació en Colombia, en el que utilizamos unos modelos computacionales que utilizan terabytes de información de clima, alimentan unos modelos que nos ayudan a estar mejor informados acerca de cuál va a ser la variabilidad climática que va a haber en ciertas regiones, ¿sí? Y a partir de eso podemos ver cuáles serían los efectos que eso podría tener en los cultivos. Eso empezó netamente un trabajo computacional, pero luego se le va dando forma de cómo se adoptaba. Entonces son cultivos que no tienen un nivel alto de organización y se generaron lo que se llaman mesas técnicas agroclimáticas. Ese es el nombre que se le da en Colombia. En Honduras, a mí me gusta más el nombre que han puesto en Honduras, que son mesas técnicas participativas, ¿sí? No tiene el componente climático, pero lo hace mucho más participativo, y así es como uno puede generar una plataforma que tiene alta adopción en los agricultores. Actualmente en Honduras son 10 mesas agroclimáticas, 10 mesas técnicas participativas las que tenemos. Y por último, como ya para terminar, hablando un poco de la visión, en el tema de mitigación no tenemos trabajos con resultados tan tangibles como los anteriores, pero estamos justamente en proceso de generar las ideas alrededor de trabajar este tema. Entonces estamos en este momento pensando en un proyecto de utilizar sensores de humedad. Sensores de humedad porque en los análisis que hemos realizado durante los últimos casi 15 años, siempre las variables más limitantes en el suelo para la mayoría de cultivos han sido materia orgánica, la textura del suelo. Entonces este sensor nos podría servir como un proxy y a tomar esa información de manera mucho más eficiente, y sobre todo porque en realidad cuando uno hace una inspección de los requerimientos hídricos de los cultivos está muy bien documentado, y a veces por regiones y por sitios específicos, pero hay algunas regiones donde no se sabe. Entonces este es un proyecto donde necesitamos el apoyo, armar como un consorcio alrededor de las universidades para hacer investigación, ¿sí?, acerca de estos sensores, y obviamente los desarrolladores. Nosotros, si hay en la audiencia universidades o desarrolladores de estos dispositivos, nosotros tenemos un stand. María Camila, que está acá, va a estar allí, yo también voy a estar allá para que podamos hablar y dialogar más del tema. Ya terminando, hablemos un poco de las lecciones aprendidas en este tema, ¿sí? Lo más importante, y lo decían al inicio del evento, era todas estas tecnologías que existen hoy en día, ¿sí? Los ejemplos que yo di allí son de utilizar, sobre todo analizar información que ya ha sido recopilada por instituciones, pero definitivamente tenemos Internet de las cosas, tenemos cadenas de bloques, imágenes satelitales, las cosas que se están haciendo con imágenes espectrales que están superando la eficiencia de un técnico en el campo, porque el ojo humano no alcanza a ver en los espectros que alcanza a ver realmente este tipo de imágenes. La agronomía, y yo lo hablaba con Julián esta mañana, está cambiando. Los paradigmas de agronomía están cambiando rápidamente. Creo que era, no sé si era Julián que mencionaba que en 10 años va a cambiar, yo diría que en 5 años va a cambiar el conocimiento y los paradigmas que teníamos por 40 años en la agronomía. Entonces todo eso es definitivamente las metodologías que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes en el trabajo que venimos haciendo. El otro es, necesitamos preparar la nueva generación de técnicos en el campo. Si nosotros podemos hablar de una lección aprendida, es que muchas veces generamos visualizaciones, herramientas, gráficos, para que los técnicos nos ayuden a tomar esas decisiones y se las lleven a los agricultores, pero los técnicos no tienen la capacidad, sorprendentemente, al menos en Colombia, las universidades no están integrando en sus currículos todo este tema digital, ¿sí? Es importantísimo esto, cómo concientizar más a los ingenieros agrónomos. Yo estudio agronomía, por ejemplo, en este tema, porque si no, no vamos a realmente alcanzar todo lo que hemos prometido. Las alianzas multisectoriales, el escalamiento multirregional y sectorial, y que cuando analizamos información secundaria, pues hay muchos desafíos, ¿no? Porque hay se invierte mucho tiempo en la limpieza de datos, en que la información no es estructurada, que esto es un trabajo netamente multidisciplinario. El equipo de nosotros, hay de todo, tenemos agrónomos. Yo tuve la oportunidad pues de hacer como una especialización en ciencia de datos, hice un doctorado en ese tema cuando no se hablaba de Big Data ni siquiera. En el 2005, 2006 nadie hablaba de eso, pero yo tuve la oportunidad de exponerme a trabajar con estas metodologías de Machine Learning y todo. Pero
eso es multidisciplinario. No es que hay el unicornio de datos que llaman, que es una persona que viene, hace los TED Talks, hace movilización de recursos, hace los análisis y todo eso es un mito. Los equipos son multidisciplinarios. Necesitamos personas que nos ayuden mucho, por ejemplo, en la interpretación. Si dejamos a los científicos de datos nuestros haciendo ellos solos los análisis, no van a llegar a las conclusiones que llegan trabajando en conjunto con los agrónomos que dan la interpretación. Y por último, pues necesitamos que esta tecnología esté disponible para la mejor toma de decisiones a diferentes niveles, no solamente a nivel de gobierno, sino del sector privado y de la sociedad civil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Daniel. Les recuerdo pues que pueden ir ya cargando las preguntas en la aplicación de Slido para que después en el bloque de preguntas y respuestas pues no se les escape ninguna de las que van escuchando de las presentaciones. Inmediatamente pues le damos la palabra a John Preissing, que nos va a hablar un poco sobre las inversiones en la innovación tecnológica inclusiva de parte de la FAO. Adelante, John. Gracias. Perfecto. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a BID por la invitación y también colaborando con representante de FAO Honduras, Dennis Latimer, también es un gusto, y el mismo gobierno. Entonces, desde la FAO tenemos una perspectiva que tiene que ver con innovación y tecnología, pero hacia la inclusión, porque obviamente sabemos que los más grandes son capaces de adaptar por sí mismos y pueden hasta ser líderes o pioneros para otros que los siguen. Y queremos tratar de reducir este tiempo y las brechas entre la innovación rápida y la más lenta a través de intervenciones. Bueno, primero solo para notar que la FAO es un animal enorme, ¿verdad? Pero una línea que tenemos es el Centro de Inversiones. El Centro de Inversiones trabaja justamente con BID, con el Banco Mundial, FIDA a nivel de África, etc. En esos varios bancos globales de desarrollo, ayudándoles a ellos y a los países formular estrategias, tener estudios sobre inversiones, buscar políticas para inversiones públicas y privadas y definitivamente para apoyar en todo el ciclo de los grandes proyectos de inversiones que se van realizando entre los bancos y los gobiernos. Y además nosotros tratamos de acercar al sector privado para que estén interesados, motivados, incentivados para hacer inversiones que de repente no lo harían directamente porque de repente los más pequeños son menos interesantes, más costosos por persona, por decirlo así. Entonces, eso es parte de lo que tratamos de hacer a nivel global. Y definitivamente, si vamos pensando en innovación, estamos interesados en una adaptación más rápida y que sea en la comunidad y que tengan los pequeños productores la oportunidad de estar dentro y que la adaptación sea más rápida. Eso es más o menos tratando de reducir el tiempo de difusión, si uno quiere decirle así. Bueno, a nivel de América Latina y Caribe, la FAO hemos apoyado, por ejemplo, concretamente el año pasado, con 6 grandes proyectos de inversión que tienen ese monto de casi $300 millones. Y definitivamente son recursos que vienen de los bancos como BID, Banco Mundial, y son los países que asumen como préstamos. Entonces, ellos son los grandes dos más interesados. Nuestro papel es ser una especie de interlocutor y apoyarles técnicamente para llevarlo. Entonces, ahorita quiero mencionar un par de casos. Primero, acá mismo en Honduras, trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el gobierno, realizamos un diagnóstico de la situación en el país que trata de explicar el uso, la capacidad de usuarios y hasta el mismo sistema y buscando también cómo se podría ver un mercado para los servicios a los más pequeños. Es una actividad que acabamos de terminar este mes, ¿verdad? ¿Ana? Entonces estamos recién terminándolo, pero es un ejemplo de la parte más upstream que tratamos de ayudar para que después haya decisiones sobre préstamos y actividades, presupuestos internos. Entonces es un caso que acabamos de realizar. En el caso de Perú es muy distinto. En el caso de Perú hay un par de proyectos que se llaman PENIA, parcialmente financiado con el Banco Mundial, parcialmente financiado con BID, con el gobierno de Perú poniendo un monto igual entre los dos, desde luego.
Entonces, en este caso, la idea ha sido de cómo se puede fomentar más innovación, más rápido, utilizando tecnologías, pero otro tipo de cambios, no solamente tecnología, pero cambios institucionales, etc. Y en ese caso hay 100 subproyectos que han intentado usar buenas tecnologías y más o menos sean drones o uso de celulares para mensajes de precios o cambios agrometeorológicos, todo el gama que hay de, digamos, de posibles intervenciones. Y hemos visto que ha habido impacto y solamente quiero mostrarles un ejemplo, no es para que lo vayan leyendo, pero en cada uno de los 100 proyectos hemos documentado la intervención, la tecnología y tratando de aislarle del contexto normal, para uno puede decir puramente que realmente tiene que ver con la tecnología y el uso de la tecnología. Hemos visto cambios en cuanto de productividad, rendimientos y además también algunos impactos ambientales y están utilizando menos porque están usándolo con más precisión. Bueno, en el caso de Uruguay es un poquito más allá de lo que se realizó hasta ahora en el caso de Honduras. En Uruguay realizamos un análisis total también, pero además de eso recomendamos pasos muy específicos y pilotajes para el uso. En el caso de Uruguay, como ustedes pueden imaginar, hay más capacidad, hay más infraestructura, hay más celulares, smartphones, etc. Pero igual no hay un uptake que uno puede esperar. Entonces examinamos esas brechas, hicimos recomendaciones o incentivos. Un ejemplo de un incentivo que es tal vez muy obvio para ustedes, pero hemos utilizado es a través de Telefónica. Ya me estoy regresando al Ecuador, pero a través de Telefónica los productores si utilizan la información y lo descargan y lo leen, reciben minutos gratis en su celular para cualquier uso que ellos desean. Entonces ese tipo de incentivo puede estar utilizado para incrementar el uso cuando haya la capacidad pero no hay el uso. Bueno, entonces eso no tampoco voy a leer, pero quiero decir que como muchos de ustedes, por parte de nuestra tarea ha sido de acumular, examinar concretamente todos los estudios, un metaanálisis de qué tipo de beneficios ha habido en qué casos. Y hay de todo, hay de partes de rendimientos y de ingresos, de cualquier uso desde radio hasta mensajes de texto, el uso de plataformas para la compra. Entonces hay mucha evidencia a dónde vamos. Entonces, en parte es necesario para justificar, proveer evidencia para la toma de decisiones. En estas 4 áreas hemos visto los impactos económicamente, porque puede afectar, digamos, la producción y valor agregado de la producción, sociales, porque puede haber hasta reducciones, correlaciones, no digo casual, pero correlaciones entre el uso y la reducción de la pobreza. Y ambientales, tenemos programas donde estamos midiendo la reducción de gases de efecto invernadero en proyectos, entonces eso también es un uso necesario. Y finalmente, institucionalmente, porque un gobierno, como decía Julián en su presentación, que es transparente, hay más información disponible, todos pueden saber lo que está, digamos, abierto. Bueno, aquí quiero, el último punto es hablar de una iniciativa que estamos realizando ahora mismo que se llama Digital Agricultural Profiles, o DAP. Y no es nada misterioso, simplemente es un marco para analizar el contexto nacional, la infraestructura nacional, las capacidades y cuáles pueden ser algunos pasos a seguir para ir adelante. Y la idea es de que son comparables. Entonces estamos con el Banco Mundial realizando 12 de esos perfiles y cada uno pretende examinar y darnos, digamos, pistas. Y el instrumento en sí se llama Digital Agricultural Transformation Assessment. Ese G se introdujo por sí mismo, no sé qué pasó. Es data, no es data, es data. Entonces, es un marco que vamos a usar. Este ronde se pretende en Uruguay y Argentina en la región, pero otras regiones donde estamos haciendo. Y quiero mencionar, Daniel, CIAT estamos trabajando y vamos a realizar 5 de esos perfiles juntos. Y la idea es que el país y las instituciones crediticias y otros tomadores de decisiones pueden tener un instrumento que les dan información sólida y posibilidades para avanzar.
Bueno, solamente para concluir, hemos visto en los casos concretos que primero extensionistas o algo parecido, no son todos siempre extensionistas, pueden ser gentes de ventas, pueden ser médicos veterinarios son kits, pero esa persona que está a nivel de campo realmente es donde hay una cuello de botella, necesitan más apoyo técnico. Y segundo, acercar a los proveedores y hacer los casos, los matches, como yo hablé del caso de Perú, es un match donde hay, Ecuador, donde hay un incentivo y pueden realizar. Y finalmente, yo creo que todos necesitamos tener marcos jurídicos, marcos incentivos, y etcétera, para poder tener más impacto en este sector. Esas son las tres grandes conclusiones a grandes rasgos. Con eso termino con 30 segundos. Excelente, John. Muchas gracias. Les invito a los presentes también a que pues, subamos las preguntas para el bloque siguiente que tendremos después de la participación de nuestro siguiente panelista, que es Mildred García, que nos hablará de la vinculación entre responsabilidad social y tecnología. Adelante, Mildred. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mildred García Rodríguez, como bien lo dijo el compañero. Represento al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas. Este fondo es administrado por ONU Mujeres y trabaja con organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y equipos de las Naciones Unidas, apoyando proyectos innovadores enfocados en áreas prioritarias que son fundamentales para la igualdad de género y que pueden impulsar el progreso en forma generalizada. Trabajamos holísticamente para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, ampliando el acceso a servicios y oportunidades de empoderamiento económico, paz y seguridad, acción humanitaria y desarrollo sostenible. El fondo específicamente de las Naciones Unidas trabaja con las comunidades más vulnerables, contra las mujeres que han sido dejadas atrás y que se encuentran en situaciones de riesgo o en regiones postconflicto. Lo hacemos a través del financiamiento de proyectos cuyo diseño incorpora un análisis interseccional y con un enfoque de derechos humanos. A pesar del claro progreso que hemos visto en la última década en términos de la igualdad de derechos y oportunidades, las mujeres siguen enfrentando una crisis de derechos humanos que afecta a las mujeres y niñas de todo el mundo, independientemente de su clase, etnia, edad, discapacidad o cultura, y esto representa uno de los principales desafíos transversales identificados en la Agenda de Desarrollo. Con esto queremos ahora plantearnos la interrogante de una tecnología más inclusiva. Por todos es conocido que las posibilidades del progreso de la tecnología y que estas son ilimitadas, pero para las mujeres y las niñas hay mayor dificultad de desarrollarse en estos campos. Un estudio precisamente desarrollado por la FAO, encontramos que el 43% de la mano de obra agrícola en los países de desarrollo es femenina. Sin embargo, las mujeres rurales se enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios. El mismo informe revela que debido a ciertas actitudes culturales de discriminación y a la falta de reconocimiento de la función que desempeñan las mujeres en la producción, estas obtienen escaso o algunas veces ningún beneficio de la extensión y la formación sobre nuevas variedades de cultivos y nuevas tecnologías. Entonces, la disparidad de género que existe en el acceso a la información digital, la tecnología y los recursos económicos y la toma de decisiones, sumada a otras dificultades, provocan que las mujeres sean excluidas de las industrias de mayor crecimiento. Y poco a poco, más de una década restante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se necesitará la asombrosa cifra de 108 años para cerrar la brecha de género y 202 años para lograr la paridad de género. Pero podemos cambiar esta tendencia y cambiar esta realidad. La innovación y la tecnología son componentes claves para el desarrollo y una necesidad básica para quienes viven en la pobreza, especialmente las mujeres con condiciones de riesgo. Es un habilitador, nosotros lo vemos como un habilitador de derechos y una herramienta de responsabilidad social. Cuando pensemos en desarrollo, debemos pensar en igualdad de oportunidades, construir con inteligencia e innovar para el cambio.
En este momento en que la innovación es omnipresente, sobre todo en el área agrícola, en la que la forma en cómo se produce, se cosecha, se comercializa y se genera bienestar, debemos tener un propósito definido respecto a su uso para influir positivamente en la vida de las mujeres y las niñas. Tomando en cuenta estos principios, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas apoya proyectos a nivel global que movilizan comunidades para empoderar a las mujeres vulnerables, sobrevivientes de violencia o en situaciones de riesgo, a través del empoderamiento y el desarrollo de capacidades. También apoyamos proyectos que buscan las maneras en las que la innovación puede aliarse con la igualdad de género. Hoy tengo la oportunidad de presentarles uno de nuestros proyectos innovadores que combina las técnicas de producción bajo invernadero con alta tecnología y un componente especial. Las productoras son sobrevivientes de violencia doméstica. La iniciativa Good Garden fue un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario en Serbia y que ganó el premio Smart Academy en el Foro Regional de Innovaciones Sociales en Europa por sus sistemas de producción sostenibles, eficacia, innovación y sobre todo por su buena causa. Good Garden no es solo una empresa social para cultivar hortalizas orgánicas, sino también un centro de capacitación para la producción orgánica para las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica que desean participar en este método de agricultura sostenible. El programa de emprendimiento ha beneficiado a más de 90 mujeres que han sufrido violencia a reconstruir sus vidas en torno al emprendimiento. Entonces, por medio de estos proyectos ponemos fin a la desigualdad a través de la oportunidad. La capacitación, la ciencia y la tecnología han ayudado a estas mujeres a fundar sus propias empresas, a mejorar la producción agrícola, el ambiente y la gestión de los recursos. Y los talleres han inspirado a estas mujeres a formar su espíritu emprendedor e impulsar su propia transformación interna, lo que llamamos en Naciones Unidas el efecto mariposa, despertando la solidaridad de las personas participando en acciones de apoyo a otros grupos que lo necesitan. Aquí les quiero compartir algunas fotos de estas mujeres que están produciendo con tecnologías como el mulching, como el riego presurizado y utilizando nuevas variedades de semillas o semillas mejoradas. Entonces, con toda esta capacidad también se crearon, que las mujeres tienen ahora, se crearon asociaciones interesantes, públicas, privadas y de la comunidad internacional, que han sido especiales para el desarrollo del proyecto. El gobierno, por ejemplo, de Serbia, firmó un protocolo para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres que se encuentran en estos centros de bienestar, impulsando este y futuros proyectos como una política de Estado, abordando el problema de la violencia contra las mujeres de manera integral, trabajando con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que da las capacitaciones de asistencia técnica, entre otros. Finalmente, este proyecto ha impulsado a las mujeres a invertir en soluciones innovadoras de base tecnológica, como por ejemplo el blockchain, concientizando al mercado para que inviertan y consuman productos que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Hoy las mujeres que habían sido dejadas atrás están trabajando en áreas prioritarias: seguridad alimentaria, agricultura y ciudades sostenibles, empleos decentes y economía verde. Acciones necesarias para establecer un marco del desarrollo sensible a los asuntos de género y que garantizan un entorno propicio para la plena participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. Y les dejo con un video al final de la presentación. Aquí podemos ver también su producción y el producto final. Vamos a ver si me ayudan los compañeros con el video. Este cuenta con sus. Oh, no. Bueno. No. Bueno, no se puede, dice. Bueno, muchas gracias. Ok.
Muchas gracias, Mildred. Gracias. Nos quedamos con ganas de ver el video, pero bueno, tal vez hay una oportunidad después. Excelente, vamos a pasar entonces ahora hay una serie de preguntas, una serie de inquietudes, las cuales las voy a plantear aquí a nuestros panelistas. Y la primera pregunta que existe aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre investigación tradicional, o sea, diseño experimental, y el análisis de datos que ya son considerados Big Data? No sé si Daniel. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la investigación tradicional en agronomía ha sido tradicionalmente a través de experimentación controlada. Sí, entonces se hacen investigaciones en centros de experimentación, en estaciones de investigación, donde uno controla, es el mismo clima, el mismo suelo, y lo que trata de investigar es cuáles factores varían ahí para incrementar la productividad. Lo que pasa ahorita es que eso cambia completamente porque muchas de las recomendaciones que salen de allí no son extrapolables a otras regiones con otra oferta biofísica. Entonces, el desafío al que se ha enfrentado en ese sentido la agricultura es a trabajar con información observacional o información de las fincas. Entonces, allí ya el Big Data tiene que entrar a lidiar con toda la variabilidad que tiene todas esas condiciones y sacar como resultados más contextualizados para esos sitios. Creo que eso Sí, yo creo que básicamente es el poder hacer la información extrapolable y manejar el tema de variabilidad, en ese sentido. Sí. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué incidencia puede tener el sector privado para que el gobierno invierta más en investigación y desarrollo e innovación? Se presentó un indicador de lo bajo que está la inversión en investigación. ¿Qué puede hacer la empresa privada para influenciar a que de parte del gobierno esto incremente? Bueno, por mi parte yo diría que hay varios ejemplos de éxito en este área y hay varias posibilidades. Un ejemplo muy claro es de haber formado consorcios o plataformas donde primero las demandas y necesidades del sector privado quedan muy claros y en evidencia y el gobierno lo toma como suyo para parte de su investigación. Y al mismo tiempo para una investigación compartida en la cual los productores ponen varias cosas, pueden ser insumos, terreno, mano de obra, campos, qué sé yo, y que el gobierno pone su experticia y la ciencia atrás. Y hay miles de ejemplos, pero yo creo que combinando, trabajando en plataformas en común, con ideas y brechas identificadas, y luego hasta presupuestándole al par, es uno de los ejemplos más claros donde ha habido más éxito. Ok. Sí, básicamente promover espacios de interacción del sector privado-gobierno para encontrar las mejores soluciones. Gracias, John. Creo que mucha gente coincidió con una pregunta, la hicieron prácticamente la misma de diferentes formas, entonces la voy a plantear de manera que podamos responder a todos. ¿Cómo hacemos para que las inversiones en tecnología e innovación lleguen a las personas de escasos recursos? ¿Cómo las canalizamos y cómo garantizamos que lleguen a personas de escasos recursos, a pequeños productores y a campesinos? No sé, Eugenio, ¿nos ayudas? ¿No? Déjame ver. No, pero yo te presto este. Sé que iba a ser más fácil. Perdón la disrupción. Primero, uno tiene que hacer un análisis del gasto público agropecuario en general, ver cuáles son los programas que hay, asegurar que hay una estructura tal de ese gasto que efectivamente tenga los servicios y los programas que puedan llegar al pequeño productor, primera cosa. Segundo, hay que evaluar después esos programas a ver qué impacto tienen. Y tercero, probablemente haya que crear otros instrumentos. Por eso comentaba uno que está trabajándose bastante teóricamente y hay algunos ejemplos, y es para el pequeño productor
como dije, el 84-85% de los productores a nivel mundial tienen menos de 2 hectáreas. Probablemente la mayoría no van a poder salir de la pobreza solamente con la producción agropecuaria. Pero por otro lado, todos sabemos que ese pedazo de tierra que tienen es parte de una estrategia de supervivencia muy compleja que incluye otras cosas. O sea, si bien no voy a salir de la pobreza solamente con la parte de producción, por otra parte, asegurar que esa parte de producción genere ingresos de manera sostenible, etcétera, es fundamental para la estrategia de supervivencia completa de la familia. Entonces, sí vale la pena focalizarse ahí, pensar un poco más también la parte productiva de este pequeño productor. Y no voy a llegar con las cosas tradicionales, a lo mejor ni crédito, ni cosas muy sofisticadas. Por eso uno de los instrumentos es esta idea de tener redes de protección social por razones de pobreza, en las cuales tengo elementos de educación y de salud, pero le añado pagos adicionales por ciertas prácticas productivas sostenibles que generen resiliencia, que den servicios ambientales. Muchos de estos productores están localizados en zonas de ladera, que es muy importante que ellos puedan contribuir al mantenimiento del ecosistema por el agua, etcétera, que viene hacia abajo, o están trabajando en zonas forestales. Entonces, poder pensar en este nuevo tipo de redes de protección social que tienen aspectos no solamente sociales, sino también productivos y ambientales, creo que es una de las direcciones en las que tendríamos que ir. Ok, muchas gracias, Eugenio. Rafael, ¿puedo? Sí. Yo creo que es muy importante entender también los colectivos con los que estamos trabajando, entender las dinámicas de esos colectivos y sus propias características, ¿no? No podemos trabajar con estos grupos sin ellos. Las demandas tienen que venir de ellos y tenemos que entender cómo funcionan estos grupos en su propio contexto. Y también creo que al momento de apoyar proyectos, ya sea proyectos agrícolas, sociales, tenemos también que dejar un espacio para aprender, no solamente esperar que los proyectos vamos a tener cosas solo positivas, también tenemos que aprender de los fracasos. Y esa también es una dinámica que tenemos que cultivar, aprender de esos fracasos para poder hacer las cosas mejor. Ok. John. Bueno, solamente para añadir que hay maneras de llegar a los más vulnerables, pequeños productores, y no es solamente tecnología, pero tecnología puede ayudar. Entonces, cuando hablamos de un extensionista rural o un promotor de salud comunal, esas personas pueden tener tecnología para hacerles más eficaz y eficiente. En ese sentido, sí podemos tener más uptake o más acercamiento a los más pequeños a través de instituciones sociales, instituciones gubernamentales y también con la tecnología, pero no la tecnología en sí solamente. Ok. Sí, de pronto yo podría hablar de un ejemplo en Claro. el que tuvimos la oportunidad de participar, donde el gobierno lo que hizo fue en Colombia priorizar los cultivos y poner los fondos, ¿sí? En el convenio estaba el CIA, que éramos los encargados como de poner la ciencia en esa investigación que se iba a hacer, y el gobierno nos facilitó la entrada a agricultores con algún grado de asociación y los pequeños. Entonces yo creo que es un caso en el que muchos de los ejemplos que de allí fue a través de ese convenio que se realizó, y es simplemente como poniendo los actores que están especializados en cada uno de los temas y con una inversión del gobierno para apoyar esta agricultura. Eso se dio también porque pues, en un momento tuvimos un año donde se estaban inundados los cultivos y a los 2 años estaban pasando por una sequía. Entonces es verdad que la fuerza detrás de eso fue una situación en la que no sabíamos cómo responder, y eso fue lo que empujó al gobierno. Esperamos que eso no tenga que suceder en la región para que el gobierno se anime a desarrollar este tipo de iniciativas. Ok. Creo que podemos coincidir en que es una herramienta de diagnóstico social para poder entender la realidad de las comunidades, pues parte de ahí, encontrar asimismo las plataformas existentes de transmisión de tecnología, apoyarnos en lo que ya tienen las entidades gubernamentales y sobre todo lo que comentó Eugenio, identificar los incentivos correctos para involucrar a las comunidades y que esto sea pues algo sostenible en el tiempo. Ok, continuamos por el tiempo. Hay una pregunta específica sobre la FAO. Dice que se mostraron rendimientos e ingresos por TIC
y que son valores bastante marginales en relación a la brecha a cerrar. ¿Significa que esa solución es solo para mejores productores? ¿Puedes repetirlo un poquito Sí. más claro? Los aumentos de rendimiento e ingresos por TIC Ajá, ajá, son marginales ajá. en relación a la brecha a cerrar. ¿Significa que es solución solo para los mejores productores? Bueno, es una pregunta bastante, la respuesta es muy complicada. Obviamente ya hemos hablado que los más grandes pueden aprovechar con más rapidez y probablemente con más beneficio de muchas de las tecnologías disponibles, TICs en ese caso. Pero eso no descarta que los beneficios pueden llegar a los más pequeños. Y además, si hablamos de solamente el uso de TICs, es un punto, pero si hablamos de los pequeños productores, las necesidades o áreas de intervención deben ser más amplias que TICs. Eso sería muy poco para intervenir. Hay temas de crédito, agua, tenencia de terreno, capacitación, mercados. Entonces, no me gustaría reducir toda nuestra intervención a TICs. Eso sería una falacia, creo yo. Pero sí es algo importante y no debemos descartarlo tampoco por nada. Ok. Aquí hay una pregunta que dice, ¿está incluido Honduras como país beneficiario en el marco DATCA? Y de ser así, ¿quiénes serán los entes o actores claves a participar? DATCA. En el... Data. Sí, un error ahí. Bueno, rápidamente solo para decir que el marco data es algo que tiene su propio rumbo y lo que hicimos acá fue quizás hasta más adelante, pero muchos de los insumos son parecidos y es más, yo creo que se podría utilizar data al final cuando una vez esté y eso sería tal vez, Ana, un segundo fase, un punto más, pero yo creo que la base de la información es muy parecida a lo que se ha hecho en el caso de Honduras. Ok. Otra pregunta, Mildred, tal vez nos ayuda. Dice, ¿cómo lograron empoderar a las mujeres con el proyecto luego de ser víctimas de violencia? Bueno, qué buena pregunta. Estas mujeres pasaron por un proceso, pues un proceso, ¿no? de acompañamiento y una vez legal y de diferentes formas, y una vez que pasaron por este proceso de acompañamiento se les presentó con este proyecto y ha sido un proyecto muy exitoso porque pues nos dio la evidencia de que se pueden trabajar con estas personas que han sido dejadas atrás y tenemos la evidencia de que puede trabajar, que si nosotros les damos la oportunidad de que utilicen todas estas herramientas, es posible consolidar y hacer estos proyectos sostenibles. Obviamente, creo que la pregunta es muy relevante en ese sentido, ¿qué proceso previo no se pasa? Sí, se tiene que pasar por un proceso previo de reconstrucción interna, si se puede decir de esa manera. Y con gusto podemos compartir después con ustedes más información del proyecto. Lástima que no pudimos ver el video al final, que resumía más o menos todo lo que nosotros hacemos a nivel internacional, pero bueno. Ok, gracias. Aquí otra pregunta que dice, ¿cuál sería la recomendación para implementar tecnología a suelos degradados y con realidades diferentes a productores con alta tecnología? No sé si Daniel tienes alguna experiencia con implementación tecnológica en suelos degradados. No, hasta el momento no. El CIAT sí trabaja mucho en el tema de, sobre todo, restauración de suelos, no necesariamente pues con uso de tecnologías de información y comunicación, pero sí hay trabajos de eso. Podemos hablar después de eso. Eugenio. Quiero comentar sobre eso. Sí, el CIAT tiene mucho trabajo, en general todo el CGIR. Las tecnologías dependen del lugar, digamos, cuál es el tipo de topografía, de las razones de la degradación, etcétera. El asunto después es cómo financias no solamente el desarrollo de tecnología, sino los gastos que hay que hacer a los efectos de la recuperación del suelo. Entonces hay algunas ideas de tener fondos que permitan recuperar suelos y a su vez generas
créditos de carbón, porque estás mejorando como sumidero de carbón, que puedan a lo mejor ayudar a financiar. O sea, ahí tienes dos desafíos. Uno que quizá está más resuelto, que es el tema de las tecnologías, aunque obviamente faltan muchas cosas, pero después cómo financias la implementación de esas tecnologías a escala. Ok. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Vamos a quedar ahí. Les agradecemos el tiempo y espero que haya sido de mucho provecho. Bendiciones. Muy bien. Bueno.